Aquella mañana, el viento soplaba frío a través del valle de Texas como una advertencia susurrada por la propia tierra. Thaddeus Bear Mallister estaba partiendo leña detrás de su pequeña cabaña de troncos cuando se escucharon los disparos, tres detonaciones rápidas, luego silencio y después dos más. No era una cacería. Eso era un problema. Y venía directo hacia él. Bear se quedó inmóvil, la mano aferrada al hacha. Había sido soldado una vez. Conocía ese ritmo, alguien huía desesperado con la muerte pisándole los talones. Entonces llegó el sonido de cascos rápidos, desiguales, frenéticos, como si un caballo fuera montado hasta la tumba. A través de la bruma pálida de la mañana, un jinete solitario apareció de golpe encorvado sobre un caballo pinto con espuma en la boca, las patas temblando por el agotamiento, la silla manchada de sangre, la camisa del jinete, el polvo. Bear lo reconoció al instante: Swift Eagle, apenas 19 años, hijo del legendario guerrero comanche Running Wolf. El chico había visitado el rancho de Bear 2 veces antes, como parte de grupos de intercambio pacífico, curioso, respetuoso, haciendo preguntas sobre arados, ganado, y cómo el hombre blanco hacía que la tierra diera fruto. Pero ahora, esos mismos ojos estaban llenos de miedo, salvajes de dolor, luchando por mantenerse abiertos. El caballo se desplomó junto a la cerca con un estertor, lanzando al muchacho al suelo. Swift Eagle intentó levantarse, pero las piernas no lo sostuvieron. La sangre se acumulaba rápido, una herida en el hombro, otra en el muslo. 2 disparos. Uno para detenerlo, otro para rematarlo. Bear corrió, pero al acercarse la mano de Swift Eagle, fue al cuchillo en su cinturón. Sus ojos ardían de miedo. «Tranquilo, hijo», dijo Bear en voz baja, levantando las manos. «Estoy aquí para ayudarte». Detrás de ellos, otro sonido: cascos. Más cerca ahora, organizados, constantes, militares. La caballería. Si Bear ayudaba al chico, estaría dando refugio a un fugitivo. Violaría el tratado que había jurado respetar. Pero si no hacía nada, si dejaba que Swift Eagle se desangrara en la tierra, significaría traicionar todo en lo que creía. No era una elección entre el bien y el mal, era entre la conciencia y la supervivencia. Y Bear eligió salvar una vida. El viento seco susurraba sobre las llanuras mientras Bear permanecía inmóvil junto al corral de caballos, con los ojos clavados en el ritmo lejano de unos cascos que se acercaban. No era el paso firme de un cazador regresando a casa. No, esto era frenético, desigual, desesperado. El sonido de un caballo llevado más allá de sus límites por alguien que huía por su vida. A través de la neblina pálida de octubre, una figura emergió de la boca del cañón del diablo, encorvada sobre la silla, la camisa empapada de sangre, el cabello oscuro ondeando detrás de él. El estómago de Bear se hundió. Conocía a ese jinete. Swift Eagle, el hijo de 19 años de Running Wolf. El chico había visitado el rancho de Bear 2 veces antes, durante misiones pacíficas de intercambio. Curioso, gentil. Hacía preguntas sobre arados y vacas lecheras. Un niño con un pie en cada mundo, alcanzando un futuro que aún no existía. Ahora cabalgaba directo hacia la muerte. El caballo pinto se desplomó justo después de la valla, jadeando mientras se derrumbaba bajo él. Swift Eagle cayó al suelo, intentó levantarse y volvió a caer. La sangre empapaba su hombro y su pierna. Bear corrió hacia él, pero la mano del chico voló a su cinturón, sacando un cuchillo, los ojos abiertos por el dolor y el terror. «Soldados», vienen, jadeó Swift Eagle en un inglés entrecortado.
No puedes. No debes ayudar. Los cascos detrás de él sonaban más fuertes ahora. A menos de 5 minutos. Bear podía oír los gritos oficiales dando órdenes, el tintineo del equipo de caballería. Problemas. Problemas oficiales. Y Swift Eagle yacía medio muerto en tierra neutral. Un lugar que se suponía pertenecía a la paz. Los labios del chico se movieron otra vez. Ley sagrada susurró. Si ayudas, mi padre debe matarte. El aliento de Bear se detuvo en su garganta. Ley sagrada. Del tipo que convierte incluso la bondad en una sentencia de muerte. Pero Bear no veía a un enemigo. No veía a un comanche. Veía a un muchacho, herido, aterrorizado, perseguido. Y algo dentro de él, la parte que no había sido tocada por la política, los tratados ni el miedo, tomó la decisión por él. Levantó a Swift Eagle en sus brazos. La sangre del chico se empapó en su propia camisa mientras Bear corría hacia la cabaña. Detrás de él, el sonido de la caballería crecía. Pero Bear no miró atrás, porque ya lo sabía, nada volvería a ser igual después de hoy. Los tambores de guerra retumbaban desde el norte, profundos, constantes, como el latido de algo antiguo que despertaba. Luego vino otro desde el este, y un tercero palpitando desde el sur. 3 ritmos, 3 bandas comanches, unidas. Eso no había ocurrido en una generación. Solo podía significar una cosa: la guerra se acercaba. Bear permanecía inmóvil en medio del patio de su rancho. El viento levantaba el polvo a sus pies, trayendo consigo el olor del miedo y la sangre. Dentro de la cabaña, Swift Eagle, el chico por quien acababa de arriesgarlo todo, yacía inconsciente y sangrando. Afuera, 10 soldados de caballería alistaban sus rifles, comandados por un teniente que olía a tabaco, mentiras y arrogancia. Y en la distancia, una nube de polvo creciente marcaba el avance de decenas de guerreros, montados, rostros pintados, armas en mano, cabalgando como la furia misma de las llanuras. Bear no necesitaba un mapa para saber lo que venía. Era la última línea entre 2 mundos. En su pecho, el corazón le latía como los tambores, lento, medido y cargado de temor. Ya no quedaban buenas opciones. De un lado, el gobierno al que una vez sirvió. Del otro, el pueblo que había honrado su tierra como sagrada durante 6 meses de frágil paz. Y atrapado entre ambos, un joven de 19 años, que quizás era el único que conocía la verdad. Bear se volvió hacia el teniente Steele con la mandíbula apretada. Si ese chico muere, dijo con una voz baja y áspera, como grava, no solo perderás a un testigo, perderás cada maldito hilo de paz que hemos intentado mantener. Pero Steele no escuchaba. Gritaba órdenes. Sus hombres empezaban a rodear la cabaña. Entonces Bear lo supo: la verdad no podía esperar. Si callaba, habría sangre en la tierra antes del anochecer. Si hablaba, podrían tacharlo de traidor. Pero si no hacía nada bueno, eso sería lo mismo que elegir un bando. Miró hacia las colinas donde los tambores tronaban como caballos de guerra. Mejor morir de pie que vivir arrastrándose, murmuró. Y con eso Bear dio un paso al frente hacia el silencio, colocándose entre rifles y gritos de guerra, entre la traición y la justicia, preparado para hacer lo que nadie más se atrevía a decir: la verdad, sin importar el precio. El viento de la pradera barría el porche de madera como los susurros de los espíritus ancestrales, mientras Swift Eagle cruzaba el umbral de la cabaña con las piernas temblorosas, pero los ojos ardiendo con el fuego de la vida.
Cada paso hacia adelante parecía despejar la densa tensión que colgaba en el aire como nubes de tormenta, con los rifles aún apuntando los dedos, aún sobre los gatillos. La luz de la tarde caía sobre su figura herida, revelando vendas toscas empapadas en sangre y un cuerpo apenas sostenido. Todas las miradas se posaron en él. Padre llamó Swift Eagle hablando en inglés clara y deliberadamente, para que ambos bandos pudieran entender. Este hombre, señaló a Bear, me salvó la vida, sabiendo que podría costarle la suya. Running Wolf, que había permanecido inmóvil sobre su caballo de guerra, inclinó ligeramente la cabeza. Apenas fue un gesto, pero Bear lo entendió. El corazón de un padre comenzaba a resquebrajarse. Le dije, continuó Swift Eagle, con la voz tensa pero firme, que si me ayudaba rompería una ley sagrada y que tú, padre, tendrías que matarlo. Pero no dudó. No preguntó si valía la pena salvarme. Vio a un hombre moribundo y actuó. Un murmullo recorrió a los guerreros comanches reunidos. Eran hombres que habían venido por venganza, pero ahora permanecían inmóviles como estatuas, impactados por la simple verdad de las palabras del muchacho. No salvó a un criminal, dijo Swift Eagle, ahora más bajo, pero cada sílaba cargada de peso. Salvó a un hijo perseguido por mentiras. Y según nuestras leyes más antiguas, a un hombre así no se le castiga, se le protege. Cayó el silencio tan profundo que parecía como si el mismo cielo hubiera dejado de respirar. Y en ese instante, Bear lo supo. La misericordia les había comprado un latido más antes de que las balas tuvieran que volar. El aire en el corral del rancho era espeso como el olor persistente a pólvora después de una pelea. Los ojos comanches seguían cada movimiento de los soldados. Las manos flotaban cerca de las armas, y justo cuando parecía que comenzaría el tiroteo, una voz rompió el silencio. No fue fuerte, pero sí lo bastante aguda, como para cortar la tensión como un cuchillo. Teniente Steele. El sargento Morrison dio un paso al frente. Su voz era ronca pero firme. Tal vez ya es hora de que digamos la verdad. Todos los ojos se volvieron hacia él. Steele se giró como una bestia acorralada. Sargento, eso es una orden. ¿Una orden para qué, señor? Seguir mintiendo. Seguir encubriendo cosas que mi conciencia ya no puede soportar. Su voz resonó como una confesión de un hombre que no había dormido en semanas. He seguido sus órdenes durante 6 meses. Escoltamos a topógrafos hasta lo más profundo del territorio indígena, trazando mapas en secreto. Le dijimos a la gente del pueblo que entregábamos ayuda, pero en realidad estábamos preparando el terreno para apropiarnos de sus tierras. Bear sintió que algo se le retorcía en las entrañas. Ya no era una sospecha, era la verdad desnuda. Hace 3 semanas, continuó Morrison, un grupo de topógrafos fue avistado por una partida de caza Kiowa. Steele nos ordenó simplemente dejarlos morir. Luego le dijimos a sus familias que había sido un ataque apache, pero los abandonamos para proteger esta operación. Un murmullo bajo de ira se alzó del lado comanche, como el primer gruñido de una tormenta inminente. Las manos se cerraron con fuerza alrededor de mangos de Tomahawk. Bear susurró. Dios mío. Steele se había puesto pálido. No sabes lo que estás haciendo, Morrison. No respondió Morrison. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo no ser parte de esto nunca más. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el viento soplaba a través del patio abierto ese lugar que una vez se llamó Tierra Neutral.
pero ahora se había convertido en el escenario donde un joven soldado eligió el honor por encima de la obediencia. Y su verdad expuesta frente a guerreros y rifles tal vez los salvaría a todos, o los condenaría al derramamiento de sangre. El aire en el corral del rancho era tan denso que podía partirse en dos. 2 docenas de rifles apuntaban a 30 arcos tensados y un solo movimiento en falso bañaría el terreno neutral de sangre. Tal vez para siempre. En el ojo del huracán estaba Bear solo con los brazos en alto entre los dos bandos, el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara. Frente a él, Running Wolf, con el rostro pintado de guerra oscuro como la noche, alzaba su hacha Tomahawk, los ojos ardiendo con un fuego imposible de apagar. Detrás de Bear, el teniente Steele aferraba su rifle con fuerza, y los guerreros comanches esperaban listos atentos a la señal que desataría su furia. Entonces una voz rasgó la tensión débil pero firme. Padre. Swift Eagle. El joven guerrero de 19 años, con la sangre aún filtrándose por las vendas, se apoyaba en el umbral de la cabaña, las piernas temblorosas, pero los ojos brillando como llamas gemelas. Bear rompió tu ley sagrada para salvarme. Su voz no suplicaba, no acusaba, solo decía la verdad cruda y humana. Running Wolf se giró bruscamente. Todo el corral contuvo el aliento. Le dije que moriría si me ayudaba. Aún así me ayudó. El muchacho avanzó cada paso como si pisara brasas encendidas. No huía de la justicia tribal. Huía de las mentiras del hombre blanco. Y Bear eligió la justicia por encima de la seguridad. La furia en los ojos de Running Wolf cambió ira, luego duda, y finalmente algo más profundo. Dolor. Las viejas leyes de los comanches eran claras. Quien ayudara a un guerrero a escapar del castigo debía morir. Pero Bear no había ayudado a un criminal. Había salvado a un ser humano de una muerte injusta. Y en ese momento, sin palabras, pero en los ojos de un padre viendo a su hijo regresar del borde de la muerte, Running Wolf entendió la justicia. No estaba en el golpe del Tomahawk, sino en la verdad. Una chispa de esperanza atravesó el borde de la guerra, y Bear, el hombre que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, acababa de alejar a ambos del abismo de lo irreversible. El teniente Steele yacía desplomado en el suelo, con un tomahawk comanche clavado profundamente en el hombro, la sangre escapando entre sus dientes apretados en jadeos irregulares. El aire era denso, casi asfixiante, como si la propia tierra contuviera el aliento. Los caballos resoplaban nerviosos. El viento de la pradera susurraba entre la hierba. 30 guerreros comanches permanecían en silencio, observando lo que estaba a punto de suceder, un juicio de sangre. Steele fue levantado por 2 de sus propios hombres. Temblaba el rostro pálido como ceniza, aún intentando aferrarse a la máscara de autoridad. Pero era inútil. Ya no era teniente de la caballería de los Estados Unidos. Era un profanador de tierras sagradas, un hombre que había disparado al hijo de un pueblo orgulloso para mantener enterrados sus secretos. Bear estaba a pocos pasos, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Odiaba lo que iba a suceder, pero lo comprendía. A veces, solo la sangre podía trazar la línea entre la verdad y el engaño. Frente a Steele estaba el guerrero comanche, elegido para el juicio alto de hombros anchos, envuelto en piel de ciervo, el rostro pintado y la expresión inescrutable forjada en el fuego y la batalla. Steele se tambaleó hacia el centro del patio, con la mirada puesta en su rifle, pero esta pelea no era para armas de fuego. Era una prueba de hombres, de hoja contra hoja, de alma contra alma. Las reglas eran claras.
El aire se volvió inmóvil. Los dos se miraron fijamente, uno con propósito, el otro con desesperación. La pelea duró 3 minutos. La sangre salpicó la pared de madera de la cabaña de Bear. Steele se desplomó con la hoja comanche incrustada profundamente en el pecho. Siguió un largo silencio más profundo que la muerte. No hubo vítores ni gritos de victoria, solo inclinaciones solemnes de los guerreros. La justicia había sido impartida no por venganza, sino como respuesta a la profanación de los ancestros de un pueblo. Y Bear, de pie dentro de ese círculo de juicio silencioso, comprendió a veces, para proteger lo sagrado, uno debe dejar que hable la furia de un pueblo, no con palabras, sino con acero. 3 semanas después del día en que la sangre casi empapó el suelo neutral, Thaddeus Bear Mallister entró en la oficina del gobernador en Austin, cargando una vieja bolsa de cuero que una vez se dijo contenía las pertenencias de un soldado muerto. La dejó sobre el escritorio como quien lanza un guante al suelo. Y cuando el gobernador la abrió, docenas de pequeñas placas metálicas se derramaron sobre la mesa, cada una grabada con códigos del gobierno y coordenadas GPS de tierras sagradas. No eran simples trozos de metal. Cada placa era una tumba profanada, un tratado roto, una promesa traicionada. Bear no necesitó decir mucho. Los números y símbolos grabados en esas marcas gritaban la verdad más fuerte que cualquier hombre. Lo que siguió sacudió a Texas hasta los cimientos. 17 funcionarios fueron procesados, la operación ilegal de mapeo fue desmantelada, y por primera vez en décadas los líderes tribales fueron invitados a la mesa de negociaciones como iguales. Swift Eagle, ya totalmente recuperado, se convirtió en un traductor respetado y un puente entre dos mundos, su voz llevando tanto el dolor de su pueblo como la esperanza de un camino mejor. Running Wolf, antaño un guerrero dispuesto a morir por los huesos de sus ancestros, ahora veía a sus nietos crecer libres sobre la tierra que sus antepasados habían protegido con sangre. Y Bear, su rancho, se convirtió en algo más que tierra neutral. Se volvió un puente, un lugar donde antiguos enemigos intercambiaban historias, en lugar de balas, semillas, en lugar de sospechas. Un lugar donde colonos blancos y guerreros comanches encontraban un respeto frágil, pero creciente, forjado no por tratados ni amenazas, sino por una humanidad compartida. Cada octubre, cuando el viento barría los campos dorados y el aire se impregnaba de recuerdos, Bear encontraba una sola pluma de águila descansando en su umbral. Nadie jamás la reclamaba. Nadie lo necesitaba. Era un mensaje silencioso de un pueblo que alguna vez llegó a su rancho listo para la guerra, pero eligió la paz en su lugar. Y era un recordatorio, un susurro sagrado de que a veces el destino de toda una tierra no depende de generales ni de políticos. A veces todo se reduce a un solo hombre eligiendo hacer lo correcto, incluso cuando eso podría costarle todo